2019 nos dedicamos a componer y después de eso grabamos ya 2 sencillos que forman parte del nuevo disco. Fue Aprende a Volar y Prevaleciendo. Aprende a Volar lo lanzamos en el concierto de opening con Slipknot en diciembre, y ahora a finales a inicios de abril vamos a lanzar este segundo sencillo, que es Prevaleciendo. Ya, esa es una canción como que muy intimista, muy mía quizá, es de una situación que me sucedió hace ya 2 años, una pérdida de un ser querido. Entonces esa fue la fuente de inspiración para poder escribir esta canción que se llama Aprende a Volar, que habla de la depresión, cómo te puede conllevar ese tipo de problemas a cometer quizá actos que no están bien, terminar con la vida de uno mismo. Entonces esa fue la fuente de inspiración para poder escribir esa canción. Pues por ahí también va, creo, la temática de este nuevo disco, ¿no? En la parte musical es chévere esa canción. La hicimos, era un riff que teníamos con el pájaro, con el pajarito. Sí. Y era algo que dejamos ahí a medias y lo retomamos no sé cuántos años después, varios años, como estaba guardado ahí. Entonces nos llegó el Juan Fernando y hizo un arreglo, y aquí le arreglamos posteriormente. Porque era un buen coro, entonces había que aprovechar. Sí, tenía cosas. Por ahí va la temática del disco, básicamente. No quiero hablar mucho de esto porque, claro, es una sorpresa lo que se viene, pero por ahí va la temática. Y musicalmente no tanto, esta era más tipo balada. Sí, es una canción. Pero claro, cuando escuchas el nuevo sencillo te vas a dar cuenta que sí hay cosas nuevas que hemos aportado, ¿no? Pero obviamente sí siento que existe esa esencia que siempre ha tenido Marvin, ¿no? Sí, vamos a sacar discos, pero obviamente ya no se vive de aquello, pero sí lo vamos a hacer. Yo creo que es importante, no sé, tal vez yo soy old school, ¿no? Ahora la gente realmente le gusta descargarse las cosas y lo tiene en su celular, pero tú no tienes una relación como tenía yo, por ejemplo, que me encantaba ir a las tiendas de discos y ver físicamente, ¿no? Me encantaba cierta banda, entonces yo ir a ver las fotos, leer, me parece que eso es algo claro, súper chévere de tener esa relación con la música, ¿no? No, yo creo que compartimos nosotros un tema, o sea, por supuesto hay un interés frente a quien pueda consumir la música, pero también hay un interés nuestro, es decir, cómo nosotros quisiéramos presentar nuestra obra, que eso es también un tema de cómo lo vemos nosotros en este caso. Entonces, hemos hablado de algunos formatos como para tenerlo en físico, de una manera en la que además revele, digamos, toda la intención de entregar una pieza de verdad única, coleccionable, que funcione de otra forma. Y así es como se presentará el disco en su totalidad. Es decir, ahora son singles que obviamente se los lanza de manera virtual, digamos, tienes los lanzamientos en YouTube, en las plataformas digitales y demás. Pero claro, nosotros también lo que buscamos es tener algo tangible, digamos, que además la gente pueda tenerlo y nosotros podamos tenerlo además. Entonces, sí, yo creo que eso es algo importante para nosotros personalmente como banda. El año pasado nos fuimos dando a componer, no tuvimos muchos conciertos, más bien gestionamos nosotros espacios, porque acá la escena está un poco complicada. Entonces en eso nos metimos, ¿no? Y ahora seguimos haciendo lo mismo, seguimos componiendo, queremos terminar ya el disco, esperamos hacerlo para el primer semestre de este año. Y como decía el Félix, plantear ya trabajo fuera del país, ¿no? Viajamos recién a Colombia, conocimos a mucha gente, tenemos creo aliados por allá y también en México. Y claro, Ecuador es como la base, ¿no? Para hacer todo. Aquí hay gente importante como ayer con Nacho Rodríguez que nos da una mano increíble. Claro, desde aquí apuntalar afuera, pero el objetivo ya creo que se ha cumplido acá en el país. Ahora tenemos que abrir las alas y volar quizá para Colombia con México. Y eso es lo que hemos planteado, ¿no? Lo que hemos siempre conversado con los muchachos. Marvin ha tenido una experiencia de abrir bandas del extranjero. ¿Qué han sacado de eso como banda? Bueno, para mí sí es enriquecedor, ¿no? Porque vas aprendiendo muchísimo y eso pues te va
haciendo comprender que la cosa no es tan fácil, ¿no? Ver cómo manejan un show, cómo trabajan las bandas del primer mundo, es algo, una enseñanza increíble. Los últimos shows que hemos tenido de apertura con las bandas mundialmente importantes dentro de lo que es el rock, el metal, han sido buenas para la banda, y eso también nos ha hecho crear quizá nueva gente que nos escuche, pero seguimos, hay que expandir esto, ¿no? Hay cosas buenas como hay cosas malas. Lo bueno es el aprendizaje, lo malo es de que no te va a ver la gente a ti, sino que va a ver a la banda de cierre, que son estos monstruos con los cuales hemos tenido la oportunidad de tocar. Pero de las dos cosas creo que sacamos lo mejor para poder... Para nosotros también es como bien interesante este tema de los openings. Bueno, claro, entre nosotros es diferente la experiencia, ¿no? O sea, incluso ha habido, antes me acuerdo cuando tocábamos con el Pájaro alguna vez, a él no le interesaba tocar con algún artista. Sí, o sea, y cometiendo una infidencia, porque era cuando estuvimos en 2011, 2012 con Marilyn Manson, por ejemplo, el Pajarito decía, ¿qué quiero saber con ese man? No me importa, ¿sí? Y nosotros éramos como emocionadísimos de tocar con Marilyn Manson y pasaban estas cosas, ¿no? Pero es medio surreal porque tú hablas con bandas más grandes que nosotros, digamos de Latinoamérica, cosas así, y a veces dicen, ustedes tocaron con Metallica, tocaron con Papa Roach, con Marilyn Manson, es como medio surreal porque muy pocas bandas tienen esa oportunidad. En nuestro caso, al estar en un país tan chiquito, es como que es un poco, de pronto un poco más fácil tener ese chance, ¿no? Si es que tiene cierto nivel, pero... Sí, yo hablaba recién con una agencia con la que estamos trabajando nosotros en México, y claro, yo les decía, le hacía la analogía y les decía, claro, lo que pasa es que esto es como te dicen los abuelitos o tus papás, nosotros ya somos cabeza de ratón, pero seguimos siendo cola de león. Entonces, ahora el problema es cómo debe ser la cabeza de león. Entonces, porque claro, o sea, en Ecuador ya es una escena mucho más pequeña, tienes otro tipo de cosas, porque justamente él me decía, ustedes hicieron un sinfónico con la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. O sea, eso hacerlo en México lo hizo Juan Gabriel. O sea, y Juan Gabriel es Juan Gabriel. Es otro... Claro, o sea, él decía eso, entonces eso es otra cosa. Y él decía, claro, o sea, para nosotros es muy bacán, pero eso nos da el chance de nosotros saber que ya en Ecuador tal vez ya debemos nosotros pasar a hacer algo más. Porque estamos en el momento en que la banda tiene que expandirse, que la música tiene que llegar a otros lados. Creo que la tecnología, todo lo que funciona hoy por hoy, nos permite hacer eso, y hay como la responsabilidad y la misión de hacer eso. O sea que podríamos decir que el primer paso en este año, hablando de este año, de lo poco que va de este año, fue el concierto que dieron en Colombia. Podríamos decir que ese fue el primer paso. Sí, o sea, volviendo un poco a tu pregunta de lo del 2019 y 2020 un poco, el 2019 fue un año de ruptura y de un cambio de un montón de cosas, porque la banda asumió un nuevo mecanismo de gestión interno. Tuvimos un proceso de composición que antes no había habido, porque claro, de repente pasamos a encerrarnos en un estudio, los tres principalmente, a componer un montón, y ahora hay un montón de material para lo que va a ser el nuevo disco, y más o menos en planificar qué será el largo plazo. Entonces ahora estamos en el primer año de esa planificación, que es empezar un proceso de internacionalización de la banda en mercados donde realmente pueda ser atractivo esto. Entonces, es la única forma, yo creo, que de hacerlo sostenible, de realmente hacerlo sostenible y de realmente llegar a donde queremos llegar. La escena nacional es Madrid, es decir, nosotros... Es lo que nos ha hecho ser lo que somos. Sí, o sea, nosotros veíamos una cosa, y es que la gente realmente se vuelve parte de la historia de Madrid. Es decir, Madrid no somos los tres, Madrid es la historia de la gente
que escuchaba Puño y resultó ser una historia de su vida y XX, cualquier cosa por ahí. Y es un montón de procesos que ha pasado durante tanto tiempo y tanta gente que ha pasado tanto por la banda como músicos, como acompañando diversos procesos. Y eso sigue aquí, o sea, porque nosotros, me acuerdo cuando hablábamos en Bogotá y decíamos, claro, nosotros somos una banda de Quito, de Ecuador, donde hay una escena, donde pasan cosas, donde pasan todas estas cosas. Y esto pasa acá, o sea, porque me acuerdo que les decíamos, recién nomás había estado Minipony, y dijimos, ve, Minipony estuvo aquí está pasando Descomunal, está pasando Muscaria, está pasando un montón de cosas que están sucediendo acá, entonces regresen a ver porque están pasando cosas en Quito y eso es bien importante. Y lo otro no es un tema de que tal vez nuestras expectativas no están, sino que yo creo que es importante que ahora, o sea, nuestro mercado pasa a ser el mundo, porque ahora hay la posibilidad, o sea, hay los mecanismos para hacerlo. Entonces ahora puedes llegar con Spotify, con las redes sociales, con cualquier cosa al mundo como tal. Y puedes llegar además, Ecuador somos 17 millones de personas, solo en Ciudad de México son el doble. Entonces, obviamente en México, por ejemplo, nosotros somos una opción. Bogotá estuvimos recién. Bogotá son 8 millones de personas, o sea, y claro, eso quiere decir que si lo haces proporcionalmente al número, a la escena, como comparándola con Quito, claro, o sea, estás en un festival donde Rock and Parque tienes de repente 100.000 personas ahí, pero con toda la facilidad del mundo, y es porque eso pasa. Ahora el tema es competir al nivel para poder estar ahí. No hay una sola banda, por lo mismo que tú dices, ¿no? O sea, hemos estado compartido tantos conciertos con un montón de bandas donde son estas bandas tienen las mismas experiencias que tú, las mismas frustraciones, las mismas expectativas, y obviamente en los shows tú conversas con la gente. Nosotros hemos compartido, como decía Félix, con Descomunal, por ejemplo, un montón. Miguel es una persona súper cercana a la banda, igual con Muscaria, Curare, gente de esas bandas ha estado en Madrid, ha tocado con nosotros. Obviamente han dejado su influencia, y cuando estás con gente mucho tiempo, los pensamientos, las actitudes, hay una ósmosis, ¿no? O sea, todo te deja un pedazo en tu banda, entonces siempre hay una influencia. Yo no diría que hay una banda así pero realmente la escena obviamente ha tenido una influencia súper grande. Con el Sebastián, que fue el primer guitarrista de Madrid, que es mi primo, ya no toca con nosotros hace unos años. Y yo me acuerdo que con él íbamos a los conciertos en el 98, 97, y siempre le veíamos bandas como Sally Mileto, me acuerdo de Full Silvato, que es una banda que era muy allegada a Sally Mileto, que eran amigos del Sebas. Yo los conocí, eran súper grandes, estaba en el colegio, creo. Y de ahí otras bandas ya más hardcore, como Muscaria, Misil, me acuerdo de Sobrepeso. Yo les veía con el Sebas, decíamos, puta, algún rato vamos a estar ahí en un escenario haciendo lo que ellos hacen. Y claro, va pasando el tiempo, te metes eso en la cabeza y es todo un proceso, ¿no? Y cuando estás ahí dices, oye, qué bacán. Y luego les conoces, ¿no? Y formas parte de una escena de aquellos músicos que le seguías cuando eras guano. Y eso fue más o menos, creo, la influencia que han tenido, bueno, en mí, quizá en los Sebas también, creo que en los Félix también se puede reflejar aquello. Y eso es lo que te da la escena, ¿no? Ver cómo se dan las cosas. Me acuerdo de los conciertos en la Plaza Belmonte, que eran muy típicos, la Casa del Obrero en el centro histórico. Claro, el concierto de Animal. El concierto de Animal, ese fue increíble cuando tocó con Muscaria y la sí, banda sabía Boyaca. que subieron unos videos, y claro, eso te Cool. transporta. Claro, y era increíble ver ese. Sí, yo te diría lo mismo que el Guaso. O sea, yo también creo que alguna vez hablando con Miguel de Descomunal, con Miguel hablábamos y decíamos que tanto Madrid como Descomunal somos como una segunda camada que hubo en la escena quiteña, o sea, y en la escena ecuatoriana. O sea, creo que antes de nosotros está Ligor, está Sally Mileto, está un montón de bandas, digamos, que están dentro de eso, y esto es una segunda camada que fuimos muy influenciados por eso. O sea, yo a Ligor cada vez que lo veo con una admiración enorme, porque
era el mejor baterista que veía en ese momento, ¿no? Era como que bestia, el Igor o sea, es algo que para nosotros era lo bestia, porque yo me acuerdo cuando hubo el lanzamiento del disco 3 en la cantina ahí en la República, en Quito, que tocó con Misil además. Claro, o sea, yo te puedo decir que para mí, Misil, Muscaria y Sale Mileto, al menos en esa escena de principios del 2000, marcó un montón, porque además, y ahí te puedo hablar tal vez un poco más los dos, que son más afín, éramos más compañeros en ese tiempo, era esa escena del hardcore muy influenciada por Animal, por las bandas gringas, que habían un montón de cosas que no era, claro, Machine Head, Biohazard, todo esto que pasaba, y que además para nosotros no era la escena ni extrema ni heavy que había en ese momento. De hecho, nosotros yo me acuerdo que yo tenía amigos un poco mayores, y que claro, o sea, vos te veían y te decían ni la patineta o cosas por el estilo, porque uno se vestía más suelto, o sea, eras otra cosa, o sea, escuchabas metal, pero no el mismo metal, o sea, porque claro, o sea, a mí me gustaba Ángeles del Infierno, me gustaba Barón Rojo, esas cosas que había, pero me llamaba muchísimo más la atención lo que pasaba con los procesos con Misil, o sea, con verle al Franz, me acuerdo, en ese tiempo, con la rasta hasta el piso por poco, el Gustavo lo mismo, y claro, o sea, y todo lo que pasaba, o sea, era Muscaria, o sea, hay una escena ahí que creo que sí nos influenció, y es esta que te digo, o sea, es esta camada, Pulpo 3 incluso, te diría, también está por ahí, Blaze, Mama Voodoo también iba a los conciertos. Mortero, Mama Voodoo, claro. En aquel entonces, algo nuevo, que estaba rompiendo, no sé si es un paradigma, pero algo que ya existía en Quito, que era pues la música extrema, el heavy metal, ¿no? Tenía mucha acogida. Y yo me acuerdo, claro, vos ibas con un pantalón un poco más ancho, con unos Vans, y ya te tildaban. Sí. Imagínate lo que fue para nosotros en el 2000. Y eso pasa también con Madrid, porque había siempre las bandas del norte, las bandas del sur. La concha acústica. O sea, y para nosotros la primera experiencia de concha acústica gracias a productoras como Rock Sobre el Cielo, sí, nos invitaban mucho a sí. sus conciertos. Entonces, nosotros cuando fuimos la primera vez al sur era muy fuerte, porque decimos, chuta, ahí sí. en la escena es otra. Sí, no sé si fue en 2008, 2009 que tuvimos nosotros la primera sí. experiencia en concha acústica. Claro, tocamos a las 12 del día con una marea de camisetas negras y pelos largos. Y claro, y uno se subía con camiseta de Hatebreed, pantaloneta y otra cosa. O sea, me acuerdo que no eran muy amistosos. Claro, o sea, claro. Y te digo, ¿y qué pasó? Y 3 años después estábamos cerrando 2 veces la concha acústica. Entonces era otra cosa, o sea, para nosotros eso fue algo muy Y veías gente que le gustaba el thrash, gente que le gustaba el punk, gente que le gustaba el metal alternativo, todos juntos escuchando Madrid, o quizá también es como un álbum Muscaria, ¿no? Entonces eso sí pasó en la escena quiteña, ¿no? Algo que estaba segmentado con la música extrema del heavy metal, ¿no? Pues inclusive la gente que le gusta el heavy metal, que le gusta el thrash o el black o el death metal, le gusta a Madrid, le gusta quizás Descomunal y muchas bandas afines, ¿no? Entonces eso creo que sí se ha logrado romper acá en Quito, ya no es tan segmentado, creo yo. Y eso ha sido una cosa validada, creo, para el movimiento y la escena en Quito y en el Ecuador. que viene después. Yo creo que hay bandas que están pasando, está sucediendo una escena ahí detrás todavía, que por ejemplo técnicamente tienen resueltos cosas que la línea de aprendizaje que nosotros tuvimos, a ellos les viene, digamos, más, o sea, no sé si no puede ser más fácil, pero sí lo han hecho en menos tiempo. ¿Me explico? Es decir, yo ahora veo bandas de gran calidad como Mini Pony, como Oponente Interno, que a pesar de que es una banda que tiene 10 años, una banda que salió un poco después, y empiezan a salir por ahí nuevas cosas. O sea, yo creo que tú tienes esta banda Soundcrow, que por ejemplo es una bandota que está por salir también, por ejemplo. ¿Sabes qué creo yo? En nosotros era bien difícil. Nosotros para salir a tocar o buscar un espacio, nosotros mismos teníamos que hacerlo, íbamos a hablar con el tipo del bar. Ahorita es una gran ayuda el tema de internet. Nosotros hace años salíamos a pegar afiches. Eso eran mucho más difíciles. Ahora es mucho más fácil. Creo que ese es el aceleramiento las que bandas existió top por hoy con las tocaban bandas covers. O sea, la banda más top era la que mejor sacaba el cover de Metallica. Esa era. No había bandas. Claro. No había bandas que tocan. Entonces,
Eso creo yo. Ahorita el internet te ayuda mucho. Y con estas nuevas bandas se van acelerando los procesos también por eso. Mira, pero sin ir muy lejos, este 27 de marzo son 10 años exactos del lanzamiento del disco Resurgir. Y nosotros hacemos, el otro día conversábamos y decíamos, claro, el disco Resurgir era un tema de que nos caminamos Quito con engrudos, baldes de engrudo y pegando los afiches nosotros mismos en todo lado, las novias, primas, hermanas, esposas, esposos, bueno, no esposos, no, y demás. Me gusta. Es la joda interna, pero estaba todo el mundo ahí, los panos, todo el mundo, y eran el man que cobraba en la puerta, el que vendía la mercancía, y eso pasa todavía, sí, a otro nivel, pero pasa, y eso era lo bacán. Y yo creo que, o sea, eso falta un poquito de pronto ahora, no he visto yo creo que tiene que levantarse nuevamente la autogestión, porque nosotros mismos hacemos escena, y o sea, hay las mismas bandas, y hay que creerse. Y ese es otro tema, o sea, que de verdad, es creerte que esto puede pasar, que puedes hacer un montón de cosas. Alarma era una de las cosas que estaba sucediendo, yo me acuerdo en su momento. De repente teníamos bandas, me acuerdo en el 2007, As the Late Dying tocando aquí con nosotros fuimos parte de ese show. Era increíble, porque era una banda de Grammy que estaba pasando y estaba aquí en Quito. Entonces, es eso, ¿no? Claro, el Madrid de hace 10 años no es el mismo Madrid de ahora en términos de cuánto cuesta, de qué implica, del tema técnico, de todo. No sé sí, por supuesto que eso ha mejorado, pero hay mucho por hacer. Nos hemos preguntado nosotros, y yo creo que hay Pregunta existencial. en todo esto hay un tema del propósito, los objetivos y las acciones para esos objetivos. Yo creo que hablando entre nosotros, el propósito es yo creo que dejar un legado. O sea, yo creo que lo que nosotros queremos establecer precedentes sobre qué es lo que puede hacer una banda, sobre cómo nosotros podemos probar nosotros mismos hasta dónde podemos llegar. Y que todo este propósito, además de la gente que viene atrás, porque nosotros somos padres además, y eso para nosotros es importante, o sea, como poder definir un tema de que las bandas que vienen de cualquier género que sea, empiecen a ver que sí se pueden hacer ciertas cosas. Entonces, ese es como el propósito de la banda. El objetivo de la banda como tal viene de la mano de que para que el propósito se cumpla es necesario tener ciertos elementos, como un tema de que existe una sostenibilidad financiera, como un tema de que puedas entrar a otros mercados, como un tema de que nuestro mayor activo es la marca. ¿Por qué? Porque es una marca que se ha trabajado durante muchísimos años, y nosotros especialmente hemos trabajado por más de 16 años, una marca que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. Entonces, y ahora, hoy por hoy, lo que nos interesa es que eso funcione de esa manera para cumplir el propósito como tal. Entonces, hay una serie de planes, digamos, una serie de cosas que están detrás, gracias a toda la gente que está trabajándonos con nosotros ahora. Creo que es un buen momento para la banda, porque hay gente interesada, tanto en el país como fuera del país, en lo que puede estar pasando con la banda, y eso es súper interesante. Gracias, Henry. Nos hemos acordado de un montón de cosas chéveres que a veces uno no las tiene en la mente, pero es bueno acordarse de dónde viene uno, ¿no? Gracias por la entrevista y bueno, suerte. Muchas gracias por tus palabras también. Bueno, yo haciendo un poco la remembranza de lo que hablábamos cuando éramos quizá muchachos y pensábamos y soñábamos estar en un escenario tocando con muchas bandas que en aquel entonces ya tenían un recorrido importante en el Ecuador. Se logró, era un sueño que teníamos, pero para eso hay que lanzarse por procesos, ¿no? Planificar las cosas. Y se han dado, ¿no? Para ir cerrando. Por ejemplo, este tema de estar con bandas importantes que nos han gustado toda la vida, se ha dado. Y creo que ahorita nos hemos planteado con la banda trabajarle durísimo para que las cosas se den. Y yo sí tengo en la mente, ¿no? Esperemos que todo ese trabajo nos dé muchos frutos y ¿por qué no? Más bien que sean las bandas más importantes de la región y representar a América Latina. Creo que eso es la consigna que tenemos nosotros. Es fuertísimo, es durísimo, pero ahí le damos, ¿no? Vamos a luchar para eso. Y muchas gracias por la entrevista, mi hermano. Es un trabajo increíble, no lo hace cualquiera, no lo hacen todos, y eso es de aplaudir. Yo también te deseo lo mejor, éxitos y un abrazo grande, mi querido Henry.
Yo creo que primero que nada sí, ha sido chistoso porque creo que no ha sido una entrevista como muy corriente en todo esto, todos nos hemos acordado de un montón de cosas. Sí, y claro, creo que ha sido muy bacán esta parte. Claro, primero gracias a ti por la historia que ha habido detrás de la banda contigo además, o sea, que hemos acompañado un montón de cosas y es chévere tener esta conversación de amigos. Segundo, que claro, esto es una carrera de resistencia antes que velocidad. Entonces, yo creo que dentro de eso es también agradecer creo que vale la oportunidad de agradecer a quienes han sido parte de todo esto, o sea, a quienes fueron parte de la banda, en cualquiera de los momentos que fueron parte, a quienes marcaron un montón de cosas, quienes trabajaron con nosotros, a quienes han apoyado a la banda, a quienes no, por supuesto, a quienes han sido retractores, a toda la gente que ha estado dentro de esto, y principalmente yo creo que las bandas que de alguna manera marcaron el camino de un montón de cosas. Yo creo que bandas como Muscaria, como Total Dead, que por ejemplo en la parte gráfica para Madrid, el Dani ha sido una cosa increíble de poder contar con alguien tan capo en la parte gráfica, trabajando con nosotros desde el año 2009 o antes, incluso hasta hace poquito. Entonces, es eso, o sea, es eso. Yo creo que agradecerles a todas estas bandas, a toda la gente y de verdad ver hasta dónde vamos a llegar con todo esto.